Hola de nuevo, les doy la bienvenida, agradecerles por la disposición que han tenido ustedes para continuar este proceso de manera virtual. Espero que estos videos de alguna forma puedan dar un poco de claridad frente a los contenidos conceptuales que deben desarrollarse en este curso, en esta asignatura de problemáticas sociales en Colombia. En esta ocasión vamos a acercarnos a un fenómeno social que es bastante interesante, que es necesario, considero, para nuestro ejercicio profesional tenerlo en cuenta, que hace referencia a la violencia de género. Dentro de este campo de la violencia de género, pues podemos ubicar las violencias contra las mujeres. Pero vamos a ver que es bastante diferente cuando hablamos de violencia de género. No se reduce exclusivamente a las violencias contra las mujeres. Así que ustedes durante esta semana, hasta el próximo lunes 4 de mayo, o hasta la próxima semana, más bien martes o miércoles, ustedes se van a acercar y van a desarrollar el documento de Ivonne Suárez Pinzón, que está allí en la plataforma Moodle. Este documento, titulado Violencia de Género y Violencia Sexual del Conflicto Armado, lo que nos propone o nos invita a pensar el efecto y el impacto que el conflicto armado ha tenido también de manera diferencial desde un enfoque de género. Quiere decir que el conflicto armado, como muchos fenómenos sociales, impactan de manera diferente e inclusive generan mayor impacto en las mujeres que en los hombres, y no solo en las mujeres que en los hombres, sino en la construcción de lo masculino y lo femenino. Pues el conflicto armado tiene un impacto mucho mayor en los cuerpos que se han feminizado. Con esto lo que quiero decir es que no son solo las mujeres, sino que es también la población LGTBI, la población gay, transexual, todas estas, configuraciones de identidad de género tienen un impacto. El conflicto armado tiene un impacto mayor en estas personas. Ustedes lo van a encontrar en el documento Violencia de Género y Violencia Sexual del Conflicto Armado. De momento, a través de este video, lo que queremos entonces es poder acercarnos a esta dinámica, a poder comprender cómo se debe asumir esta categoría o este concepto de género. Entonces, para empezar por allí, primero vamos a acercarnos al concepto de género. ¿A qué hace referencia el género? Que es un planteamiento central en el documento, y es un planteamiento central para poder también revisar y comprender los diferentes fenómenos sociales. Considero que los diferentes fenómenos sociales es muy interesante, inclusive es necesario pensarlos siempre desde un enfoque de género. Entonces, ustedes van a ubicar en el documento los planteamientos de la autora, que ella nos hace referencia a lo siguiente, y es que el género es una construcción. Esto es muy importante, parece obvio, parece una afirmación obvia, pero es necesario ser cada vez más claros y asumir con esa claridad el concepto de género. El concepto de género no es o no expresa, una condición normal o natural, ¿sí? Es decir, el género lo que trata de mostrar, el concepto de género lo que trata de mostrar es que alrededor de unas condiciones biológicas, sexuales, de los que nos diferencian o distinguen, digámoslo así, a las hembras de los machos en la especie humana, lo que distingue esa distinción sexual, biológica, eso sí es lo natural. Pero el género es una construcción, es decir, que esto lo debemos tener, debemos tener esa claridad. Cuando decimos que el género, la autora plantea que el género es una construcción y no referencia, no hace referencia a una condición natural del ser humano, está indicando que a los seres humanos se nos han asignado unas características. Ella usa el concepto
el concepto atributos. Los atributos hace referencia a unas características asignadas. Entonces, usted, como yo, tenemos unas características biológicas, físicas, que esas sí son naturales, ¿ya? Frente a eso no tenemos mayor opción, aunque también hay opciones de configurar o transformar esas características físicas. Pero el género lo que trata de mostrar es que los seres humanos, hombres y mujeres, cualquier persona, tenemos unas características, o más bien hemos interiorizado unas características que la sociedad nos ha asignado. Esas características son de orden sociocultural. ¿A qué hace referencia esta afirmación o este concepto de lo sociocultural? Es que yo puedo tener unas características en términos individuales. ¿Cómo soy yo? Si soy una persona tranquila, amable. Eso es una característica personal, individual. Pero cuando hablamos del género son unas características del orden sociocultural. Cuando hablamos de lo social, nunca olviden que estamos hablando de las relaciones o las interacciones de los individuos. O sea que el género muestra, como características asignadas, nos indica cómo deberíamos comportarnos en el contexto de lo social y de lo cultural, o sea, cómo deberíamos comportarnos en las interacciones. Esas son unas características asignadas que se nos han atribuido a los seres humanos. Vamos a verlo ahora a partir de las distinciones biológicas. Cuando hablamos de lo sociocultural, estamos hablando entonces de formas específicas de ser, formas específicas de hacer, de pensar. Son las tareas y actividades que la sociedad nos ha asignado, ¿sí? O sea que el género lo que trata de mostrar o hacer visible es precisamente esto, que las formas de ser de los individuos en la sociedad, las formas de hacer, inclusive las formas de pensar, las tareas y actividades que se han asignado a los seres humanos son de orden sociocultural. Quiere decir que todas estas características, estas formas de ser suyas y mías en el contexto de lo social, no son naturales, son una construcción. Es decir, la sociedad y en términos culturales nos han indicado cómo debemos ser, qué es lo que podemos hacer. Parece que fuera a veces una desfachatez pensar que no podemos hacer de todo o lo que queramos, pero si usted revisa, nosotros nos limitamos en nuestro hacer, en nuestro actuar, precisamente siguiendo esas características que nos han sido asignadas. No todas las personas desarrollan las mismas tareas o actividades, y esas tareas o actividades son diferentes a partir de esas características que nos han asignado. O sea que el género es un concepto con el que queremos o se pretende hacer visible que las formas de ser, de hacer, de pensar, las tareas, actividades que tienen o tenemos los individuos en la sociedad responden a una construcción, no es una cuestión natural. Ahora es muy importante establecer lo siguiente, y es que esta construcción y esta asignación de características se hace a partir de una distinción o de una característica biológica, a partir del sexo, a partir de su apariencia física, ¿sí? Entonces, insisto, en la especie humana, las hembras y los machos se nos han asignado unas características a partir de esa base biológica, ¿sí? Cuando yo nazco, cuando usted nace, y en términos de lo biológico se determina que usted es hombre o mujer, a partir de allí, a partir de esa característica, de esa condición biológica, de su apariencia física, a partir de ese elemento es que a usted y a mí nos han asignado unas características.
a partir de su apariencia física, de su base biológica, entonces se le empieza a indicar desde el momento del nacimiento lo que usted debería ser o cómo usted debería ser. Entonces, si su base biológica, su apariencia física puede ser asignada como mujer, desde los primeros días de su nacimiento ya se le empieza a pensar a usted como una mujer que debe ser dócil, que debe ser tranquila. Ya cuando usted empieza a crecer, sus primeros años de vida, entonces a partir de esa base biológica se dice, mire, usted debería ser más tranquila, usted no sea, si es una mujer, por su apariencia física o su base biológica, usted no sea tan brincona. Esos son los planteamientos. Allí ya se le empieza a usted a asignar unas características, se le empieza a asignar cómo debería ser, pero también lo que usted debería hacer. No juegue con carros, no se suba en ese árbol, si es usted un ser humano con una apariencia física, una base biológica asignada a la mujer, ¿sí? Entonces esto es lo que nos quiere mostrar el concepto género. El concepto género no hace referencia a la mujer. A veces se tiene, digamos, ese pensamiento. Con el concepto o la categoría género, lo que se quiere mostrar es que las formas de ser, de hacer, de pensar de los seres humanos están atribuidas o son atribuidas a partir de su base biológica. Es decir, que no es sus formas de ser, de hacer, de pensar, sus tareas y sus actividades, no es una cuestión natural. No es que usted sea así porque de manera natural o por su base biológica, entonces usted tiene unas hormonas que la hacen ser así. No es una cuestión natural. Que la forma de pensar suya es natural porque usted tiene una condición biológica, entonces sus células, sus hormonas la hacen pensar de esa manera. No es así, ¿ya? Es una construcción, lo que usted hace, piensa, lo que usted en realidad es, lo que yo soy en realidad es una construcción que se ha dado desde el momento del nacimiento, incluso antes. A eso hace referencia el género. El género nos quiere mostrar, insisto, que la sociedad ha sido dividida y ha sido construida a partir de una base biológica. A partir de esa base biológica se han generado, digamos, o asignado características, se han atribuido, se le han dado atribuciones en términos de características a esa especie humana a partir de esa distinción biológica o apariencia física o a partir de su sexo. Allí es donde sucede que las personas entonces que se denominan, o en términos de su identidad se asumen como homosexuales, como gays, como lesbianas, como transexuales, lo que están diciendo es, mire, mi apariencia física y mi base biológica no indica que porque yo tengo pene o vagina, yo tengo que ser y hacer como la sociedad me dice. Yo soy y yo hago lo que yo desee, ¿sí? El hecho de, en términos de mi base biológica o mi apariencia física de mujer, no indica que yo debería ser, en términos del amor y el romanticismo, lo que la sociedad ha establecido. Entonces es eso lo que el género debe llevarnos a pensar en esa distinción. Bien, entonces por otro lado vamos a profundizar un poco en este aspecto, dado que es el elemento central para nosotros poder entender entonces la violencia de género y la violencia sexual. En este sentido ya queda claro que es la base biológica, la apariencia física, su condición sexual o sexuada, la que establece, o a partir de allí se han establecido unos atributos, se han asignado unas características. Digamos de alguna manera que eso no es negativo, pensémoslo así de manera muy básica, no está mal entonces que se atribuyan o se den características a partir de mi apariencia física, ¿sí? ¿Qué es lo que se cuestiona?
Lo que se cuestiona primero es que estas características asignadas, estos atributos sean rígidos, pero aún más que a partir de esas características asignadas, de esos atributos dados a partir de su base biológica, se generen desigualdades. Es acá donde debemos poner el énfasis. El enfoque de género lo que debe llevarnos es a pensar específicamente en la desigualdad. Si usted recuerda, en la sesión pasada, pobreza y desigualdad, indicábamos que la desigualdad es un concepto con el que se hace referencia a un acceso no igual a todo, digamos a la sociedad misma, a los bienes, a los servicios, a las posiciones. Es un acceso restringido, un acceso no igual para todas las personas. ¿Y con base en qué se establece ese acceso no igual? Entonces el género nos diría a partir de esa apariencia física, o esa base biológica, o de esas características asignadas. Es decir, se ha dado, se han atribuido, se han asignado unas características a los hombres y a las mujeres que nos distinguen, pero lo que cuestiona el enfoque de género es que esas características y esa distribución o división, llamemos división sexual de la sociedad, genere desigualdad. Es decir, que se otorguen mayores privilegios a una de las dos partes que constituyen la división sexual de la sociedad. Es eso lo que cuestiona el género, el enfoque de género o la categoría género. Y es eso lo que debemos siempre pensar cuando hagamos uso de la categoría género. La categoría género lo que debe llevarnos es a pensar en las desigualdades que se han generado en la sociedad a partir de estas características o atributos asignados a los hombres y a las mujeres. O sea, todo aquello que se relacione con lo masculino tiene un trato preferencial en comparación con todo aquello que tenga características femeninas. Por eso no estamos hablando de hombre o de mujer. Si yo, en mi apariencia física masculina, o de hombre, yo asumo comportamientos, yo empiezo a hacer algunas acciones que son atribuidas a lo femenino, entonces allí se empieza a poner en duda mi masculinidad y se me empieza a tratar de manera diferente, ¿sí? Entonces mire lo complicado o a lo que debe llevarnos la categoría de análisis género, el concepto de género, y es a pensar en esas desigualdades, y que las desigualdades no son una cuestión natural, sino que son una construcción social. Por lo tanto debemos superar esas desigualdades. Ustedes en el documento van a encontrar los aportes de algunas autoras que vamos a ver ahora para ampliar este panorama. Entonces, no olvidar que el género como categoría es una construcción social y cultural en donde se nos indica qué es lo que debemos ser, cómo debemos actuar, inclusive cómo debemos pensar, qué tareas y actividades usted puede desarrollar. Y a partir de estas asignaciones se van construyendo los roles, ¿sí? Roles en términos de quién puede hacer unas cosas, tareas o actividades y no otras, ¿sí? Quién debe ser de una manera y no de otra. En una relación de pareja, en términos de roles, entonces quién es, en términos del ser, quién es la persona romántica, quién es la persona que toma decisiones, roles. Ahí estamos hablando de roles. Y esos roles entonces se han asignado también, y no es una construcción. ¿Qué sucede entonces? Que frente a estos roles asignados, estas características asignadas, pues las personas en las últimas décadas han empezado a tratar de liberarse de esa restricción que se ha impuesto por su característica biológica. Es decir, las personas se han empezado a soltar y a liberar de estos roles, ¿sí? Si yo tengo una apariencia física y una base biológica masculina, pues yo puedo ser y hacer lo que quiera. Los roles no me los pueden asignar. Yo haré, seré y pensaré como yo quiera. Cuando yo empiezo a salirme de estos roles, entonces allí es donde entra
el ejercicio del poder y de la dominación para hacer que usted o cualquier persona asuma estos roles y no se salga de estas características. Es allí donde entra el ejercicio de la violencia de género. La violencia de género pensada como el ejercicio del poder y de la dominación para que usted responda a esos roles, ¿sí? Entonces el poder y la dominación no es solo un ejercicio de la violencia en términos de lo físico, son también otros ejercicios. El poder se ejerce también desde lo simbólico, con un tono de voz, una palabra, un comportamiento, ¿sí? En sus relaciones o en lo laboral se establece un poder y una dominación cuando usted quiere salirse de esos roles asignados. O sea que no olvidar el género como categoría de análisis debe llevarnos a pensar en el ejercicio del poder y de la dominación que se da en las sociedades para hacer u obligar a que las personas asuman estos roles y estas características que han sido atribuidas o asignadas. Es allí, insisto, donde entra el contexto del documento de Ivonne Suárez Pinzón, violencia de género y violencia sexual. Entonces vamos a ver, y usted va a ver un recorrido que se hacen por historias, unas historias de vida que la autora recoge, y se muestra cómo el conflicto armado ha tenido un impacto mayor en las mujeres, dado que las mujeres asumen en su cuerpo e interiorizan en su cuerpo las características de lo femenino. Entonces, esas características de lo femenino se asumen como inferiores, ahí estamos hablando de desigualdad, y por lo tanto se pueden dominar. O sea que el conflicto armado, en términos de poder, un grupo dominar sobre otro, pues se trata de ejercer la dominación sobre esas personas que han interiorizado, que han inscrito en sus cuerpos las marcas de lo femenino. Y hablo de esta manera porque no es solo a las mujeres. Cuando en el conflicto armado se genera poder, dominación y violencia, es también contra hombres que se han asumido como en su identidad sexual homosexual, ¿sí? Entonces ese poder, esa violencia y esa violación se ejerce contra todos los cuerpos que han interiorizado las marcas, digamos, que han expresado en su cuerpo lo femenino, ¿sí? Entonces la violencia se ejerce y el poder y la dominación se ejerce para obligar a que esas personas asuman los roles. Entonces, ¿por qué se ejerce violencia contra un cuerpo masculino que expresa una identidad sexual homosexual, ¿sí? Es decir, contra las personas gay? ¿Por qué se ejerce violencia sexual, por ejemplo? ¿Por qué se les quiere dominar? Porque es una forma de llevar a que esta persona nuevamente restablezca sus roles y sus características, es decir, que se ubique nuevamente en esas características que la sociedad les ha asignado. Entonces mira que el poder y la dominación se ejercen para obligar a que las personas asuman estos roles, ¿sí? Estos roles que han sido distinguidos como femenino y masculino. Es bien importante entonces pensar la violencia en cualquiera de sus expresiones desde esta forma como la categoría de género nos lleva o nos motiva o nos lleva a pensar las relaciones.